Lo que se puede observar ahora es el top 5 de los riesgos de impacto del 2007 al 2020, es decir, estos 13 años, 14 años que nos permiten visualizar dónde están. Si uno mira los colores, los riesgos económicos estuvieron más bien presentes en los primeros 10 años desde el 2007 que este reporte se hacía, veíamos cosas más de color celeste o azul, muy pocas cuestiones ambientales, algunas cuestiones geopolíticas que después se van a aumentar, que es lo que vemos en naranja, ¿sí? Y vamos a ver que los temas sociales van a ir haciendo ahí como una víbora, ¿eh? Como una subida y bajada permanente, porque estos riesgos ambientales están ligados incluso a la aparición con nombre y apellido de la pandemia o las pandemias, ya registradas como 5 posibles riesgos principales en términos de impacto en el planeta y obviamente en la población desde el año 2007. Vamos a ver que en términos de impacto aquí los temas todavía tienen un nivel de severidad mayor al que habitualmente nos podemos imaginar. Vamos a entrar a ver con zoom cada uno de estos detalles. Siempre hablando de los 5 principales riesgos globales en materia de impacto, es decir, aquellos que harían más daño, que tendrían mucho más efecto sobre las personas y el planeta. Estamos aquí hablando de un top 5 que, como ven, en el año 2007 y 2008 colocaban a las pandemias globales como parte de los 5 principales riesgos. Luego lo mantuvieron, pero ya como infecciones crónicas, enfermedades crónicas, y finalmente lo vemos en los rojos, que son crisis del agua y crisis de alimentos. Esto es 2012. Pero luego aparecen los temas económicos, que básicamente empiezan a influir como las cuestiones impositivas, el tema de precios, el tema del valor de los activos y el precio de la energía con un alto nivel de volatilidad. Si uno pone el foco en medir el top 5, los 5 principales riesgos globales de los últimos 8 años, claramente vamos a ver que en color rojo esos riesgos que identificamos como sociales se siguen manteniendo en los primeros 5, pero empiezan a aparecer riesgos tecnológicos como por ejemplo quiebre de las infraestructuras, algo que estaba en el 2014 pero que se evidenció con la pandemia en el 2020, se mantienen las enfermedades infecciosas y siguen apareciendo cuestiones muy interesantes como la cuestión del clima, el fracaso que tuvimos en eso, el riesgo de la creación y la puesta en práctica de armas de destrucción masiva, sin entrar en teorías conspirativas. El coronavirus también podría ser fruto de una experimentación de armas de destrucción masiva, la pérdida de la biodiversidad, los temas extremas en términos climáticos y la crisis del agua dentro de los 5 principales temas que podrían tener más impacto sobre las personas, sobre el planeta, obviamente también sobre la economía y la sociedad. Puesto en un sistema matricial de ejes de coordenadas y abscisas, vamos a ver aquí que en función de la vertical, que es el impacto, y en función de la horizontalidad, que es la probabilidad, las enfermedades infecciosas estaban con un alto posibilidad de impacto, es decir, estaban por arriba del promedio en términos de impacto, pero no estaban muy cerca del promedio de aquello que fuera probable o posible. Pero tiene que ver con empezar a tomar conciencia de qué significan riesgos y cómo estos riesgos empiezan a interrelacionarse. Enfocados específicamente en el panorama de riesgos 2020, aquí está el top 10, los 10 más importantes en términos de probabilidad y los 10 más importantes en términos de impacto. Y vamos a ver que claramente el tema de infecciones crónicas, infecciones masivas, estaba dentro del top 10, dentro de los 10 principales riesgos, particularmente en este caso un riesgo de tipo social o societal, claramente advertido por los expertos que preparaban estos informes de riesgo. Aparece entonces la gran pregunta: ¿el riesgo de un evento no previsto en materia de salud como infecciones y enfermedades masivas son fenómenos aislados o son fenómenos que están fuertemente conectados, más que conectados, interretroconectados
con otras variables que hacen a las condiciones de posibilidades de vida digna y seguramente de inclusión y de permanencia de la humanidad en el planeta. Es importante analizar cómo se produce este mapa de las interconexiones de los riesgos globales. Lo que vamos a ver es que lo que podría pensarse como un hecho aislado, no trascendente, no relacionado, no interconectado, como por ejemplo un evento masivo de salud en el planeta, empieza como un tema social y va impactando los temas de alimentación, los temas de agua, los temas de fracaso y falla de planeamiento urbano, va mostrando la necesidad de que eso impacte sobre la migración involuntaria de las personas, pero también cuánta relación tienen estos efectos masivos de salud con los eventos extremos a nivel climático, los desastres naturales, el impacto de la acción humana sobre la biodiversidad, la pérdida misma de la biodiversidad y claramente este fracaso de la acción por mejorar nuestro impacto en el clima, ¿no? Por eso hablamos de una crisis climática. Pero también empezamos a ver que ese efecto se desparrama sobre otros temas que se presentan en naranja, que son los temas geopolíticos. Entonces aparece como un evento de salud impacta en la gobernanza global, claramente pone en discusión la capacidad de organismos multilaterales o multinacionales como la Comunidad Europea. Empiezan a fracasar organizaciones como Organización Mundial de la Salud, empiezan a ser discutidas, empieza a sospecharse si esto era o no parte de un error en el desarrollo de armas de destrucción masiva. Evidentemente empieza a generar conflicto entre los estados, dentro de los países y fuera de los países. Hemos visto alambrar pueblos y ciudades también en nuestro país por esto, pero empieza a aparecer la posibilidad de que haya otro tipo de ataques, ¿no? De tipo terrorista. Claramente cualquier organización terrorista miraría y aprendería mucho de esta pandemia, y sería altamente peligroso que aprendan mucho sobre esto. El fracaso de la gobernanza a nivel nacional, los sistemas de gobierno con este tipo de pandemias sanitarias ponen en serias dificultades la posibilidad de llevar adelante racionalmente un gobierno a escala nacional, lo ponen casi al borde del fracaso y obviamente también empieza a mostrar que ese fracaso tiene colapsos incluso políticos. También vamos a ver que eso se va hacia una dimensión azul, que es la dimensión de los temas económicos, y vamos a ver cómo una pandemia empieza a impactar en desempleo, en crisis fiscales, porque no hay cómo cobrar impuestos, seguramente en la emisión de moneda local para atender los gastos, lo que hace y puede disparar una inflación ingobernable y obviamente poner también en discusión los temas críticos que vamos a ver aquí en un morado o en un violeta que tiene que ver con todos los temas tecnológicos, porque claramente los temas de infraestructura demostraron a quién llegan, pero sobre todo y fundamentalmente a quienes no llegan los beneficios del progreso de la Internet y a partir de ahí también fuimos claramente eh, anoticiados del riesgo de fraude que hay en las redes sociales. Es decir, usar una red sin tomar precauciones puede ser que te roben tus datos bancarios, que hagan otro tipo de crímenes ligados a los crímenes que llamamos tecnológicos. Por lo tanto, lo que queremos aquí es que quede bien claro el mapa de la absoluta interconexión que tienen los riesgos y cómo un pequeño riesgo, que en el nivel de relevancia, como vemos en el margen superior izquierdo, es relativamente bajo por el tamaño del diamante, empieza a tener un efecto multiplicación, un efecto dominó sobre las 5 grandes categorías de riesgos. Manteniendo la estructura de análisis de 4 grandes capitales, por lo tanto 4 grandes activos que pueden también sufrir disminución y pasar a ser pasivos, en esta idea de capital económico, social, ambiental y ético-cultural, es importante saber que toda iniciativa productiva impacta de manera positiva y negativa en estos 4 grandes áreas, estas 4 dimensiones
de lo que podríamos llamar los pilares del desarrollo sustentable. Y esto es clave, tomar conciencia de esto para poder gestionarla de manera adecuada y sobre todo, en este caso, comunicarla de la mejor manera. Entonces cabe la pregunta, ¿cuál es el nivel de interconexión de oportunidades y riesgos que presenta cualquier actividad productiva? Y el desafío sería poder animarse a hacer un mapa que empiece a demostrar que cuando yo trabajo para que en la dimensión económica trato de crear ingresos, esos ingresos debieran conectarse con la creación de valor, por ejemplo, porque estamos regenerando un ambiente natural degradado, pero que a su vez eso permitió nuevos intercambios económicos, nuevas formas de participar e incluir a la gente en la economía. Eso influye en el aspecto del capital social porque puede generar mayor equidad. Esa mayor equidad puede a su vez aumentar el nivel de conciencia acerca, por ejemplo, de nuevos desafíos como la paridad de género, la inclusión económica y social, ¿sí? Y a medida que aumenta ese nivel de conciencia, yo puedo generar nuevos empleos que trabajan mucho más sobre las necesidades del planeta y de las personas, y probablemente esos nuevos empleos vengan de utilizar materiales que se reciclan y que de ese reciclado de alguien que antes sería un desperdicio, ahora aparecen ganancias, que esas ganancias pueden generar empleos en blanco y por lo tanto impactan favorablemente en el nivel de legalidad, y que ese nivel de legalidad impactando en el reciclado, aumentando los empleos y creando mayor conciencia, puede también pensarse que impacta en la transparencia, en la regeneración, en las reducciones. Es decir, básicamente aquí es poder entender la alta complejidad y la absoluta interrelación de todo lo que hacemos, que se puede medir y se puede trazar sobre estas cuatro grandes dimensiones del capital ético, cultural, económico, social y ambiental. Como conclusión de todo el proceso en el que uno analiza cuánto valor económico, social, ambiental y ético-cultural puede crear una actividad productiva, de cara a eso, ahora lo importante es pensar cómo se lo reporta, cómo se lo cuento a los demás. Y para eso tengo que aprender primero a cómo reconozco ese valor hacia adentro de lo que yo generé como resultado, cómo lo mido, cómo interactúa, es decir, cómo hay una interrelación entre las variables de la sustentabilidad, y finalmente aprender a cómo se genera ese valor, y solo ahí entonces pasar a contarlo como comunicación de valor. ¿Cuánto valor crea nuestra propia actividad productiva a nivel cotidiano?